Para el joven Milo, el nuevo integrante de la manada más poderosa de Luangwa, el futuro es prometedor. Pero cuando golpea la tragedia, la manada pierde su supremacía en un abrir y cerrar de ojos. Abandonado por su padre. Rechazado por su madre. Milo lucha por sobrevivir. Debe afrontar sus miedos y a sus enemigos para recuperar el amor de su madre. Pero solo la vuelta de su padre puede asegurar de forma definitiva el futuro de la manada. Cazadores de África 3. Orgullo y prejuicio en las manadas. Esta es la manada Mwamba. Una familia de 20 leones que vive en el vasto y salvaje territorio del Valle de Luangwa, al este de Zambia. Al mando de la manada se encuentran 3 machos conocidos como los Punks. Los hermanos Mohawk, Axel y Spike. Estos 3 leones de 6 años de edad han conseguido hacerse con un territorio impresionante. Su trabajo, como el de todos los leones macho, es proteger a su manada del peligro. Su familia es grande. 9 leonas adultas y 6 cachorros adolescentes. Y luego están las nuevas incorporaciones. Hace 2 meses, Mopane, una leona de 5 años, dio a luz a una hembra llamada Poppy y a su hermano Milo. Llegan al mundo como miembros de la manada más fuerte de la zona. Así que deberían tener el futuro asegurado. Como la mayoría de recién nacidos, Poppy y Milo viven una vida sin preocupaciones. Los leones son animales realmente sociales y los cachorros son inseparables. El aprender a interactuar con otros leones es de vital importancia para su futuro dentro de la estructura de la manada. Por alguna razón, solo otra hembra más ha parido este año, pero murió hace 6 semanas. Así que, como los únicos cachorros en esta manada, Poppy y Milo reciben toda la atención por parte de sus tías y primos. La familia les mima. Pero la diversión para un cachorro tiene sus límites. Tienen que buscar a su madre para su dosis de nutrientes. Ha llegado octubre y en Luangwa las temperaturas son muy altas. A media mañana ya hay casi 30 grados centígrados y no van a dejar de aumentar. El río Luangwa es la única fuente fiable de agua en muchos kilómetros. No solo para los miembros de la manada Mwamba, sino sobre todo para sus presas. La sed obliga a todo tipo de herbívoros a acercarse a las orillas del Luangwa. El acceso al agua y por consiguiente a las presas es lo que hace tan valioso al territorio de la manada. Esta está especializada en la caza de las presas más grandes de África: los búfalos. Cuando cae el sol y el tiempo comienza a refrescar, una brisa fresca agita la manada.
A medida que despiertan y se saludan, empiezan a pensar en comer. Milo y Poppy aprovechan la oportunidad para una última comida antes de que su madre se vaya de caza. La manada dejará a los jóvenes solos durante la noche. Los adultos pueden llegar a ausentarse 24 horas, así que al irse, la manada, los cachorros, parecen tranquilos. Deben esperar en silencio. Las hienas y los leopardos se vuelven más activos en la oscuridad, así que deben retirarse hacia el resguardo de la vegetación profunda. No deben delatar su escondite. Con la noche, emerge la preciosa vida nocturna de Luangwa. A pesar de la oscuridad, los muambas se encuentran en plenas facultades en las noches que no hay luna. Las presas de los leones se extienden como un buffet gigante. La manada juega en casa y conoce cada foso y acantilado. Las presas sedientas que se han desplazado hasta aquí no conocen tan bien el terreno. Esta noche, el objetivo de la manada son los pucús, unos antílopes fuertes y robustos que miden casi 1 metro a la altura de los hombros. No son grandes, pero un adulto proporciona más de 70 kilos de carne. No alimentará a la manada al completo, pero será de ayuda. La manada se dispersa. Hay muchos blancos, pero eso también equivale a muchos ojos y oídos en alerta que pueden dar la señal de alarma. Ni la manada ni los pucús corren largas distancias. Ambos dependen de sus arranques de velocidad. De momento, la manada no ha sido detectada. Necesitarán acercarse a 30 metros de distancia para tener éxito. Los leones corren a una velocidad máxima de casi 65 kilómetros por hora, pero no pueden mantenerla mucho tiempo. Una vez ataquen, todos los pucús huirán. Esta noche, los pucús han sido más rápidos. La caza ha sido un fracaso. La presa ha vencido al depredador. Como todos los leones, los muambas vencen en un 30% de los intentos. Pero no hay problema. Una poderosa manada como esta puede apuntar a presas más grandes para compensar un fracaso como este. Y con tantas de ellas circulando por su territorio, mañana tendrán muchas oportunidades de cazar. Cuando la manada regresa, el sol ya ha salido. Mopane, la madre de los cachorros, llama, dando aviso de que ya es seguro salir de su escondite. Pero no obtiene respuesta alguna. Ajena a la situación, el resto de la manada se acomoda para descansar.
Mopane se dirige al lugar donde dejó a Milo y Poppy. Sus llamadas se han vuelto más desesperadas. Luangwa es un lugar peligroso por la noche, hasta para el rey de las fieras. Las hienas siempre vigilan si algún cachorro se encuentra desprotegido. Y por supuesto, los leopardos también están al acecho. El territorio de la manada Muamba es el hogar de 5 leopardos adultos. Por fin, tras horas de búsqueda, Mopane regresa a la manada. Pero solo la acompaña un cachorro, Milo. Uno de los numerosos peligros de la noche se ha llevado a Poppy. Milo ha perdido a su única hermana y compañera de juegos. Tiene suerte de haber sobrevivido, pero ser el único cachorro que queda en la manada tiene consecuencias. Para la familia, Milo es ahora una cara inversión. Conlleva el mismo esfuerzo mantener a un cachorro que a 2. Por tanto, las leonas, por lo general, sincronizan sus tiempos de reproducción para que las madres puedan ayudarse unas a otras con las funciones maternales. Por desgracia, sin esta ayuda, la mayoría de los cachorros como Milo son abandonados. En tan solo unas pocas horas, la actitud hacia Milo por parte de la manada cambia. Uno de los adolescentes se aproxima, pero su juego esconde un indicio de amenaza. El afecto se torna intimidación. El mundo de Milo ha dado un giro de 180 grados. Ahora teme a aquellos que una vez le protegían. Incluso a Mopane, su propia madre, parece no importarle y no hace nada para intervenir cuando el adolescente juega con su cachorro. En los próximos días el acoso no cesa. Parece que Milo no puede tener un momento de paz. Sin embargo, incluso cuando Mopane termina interviniendo, es evidente que su relación se está rompiendo. A medida que transcurren los días, se vuelve más y más distante. Milo parece confundido con lo que está ocurriendo. Se escabulle y encuentra seguridad entre las zarzas. Por primera vez en su corta vida, está completamente solo. La pérdida de Poppy es un punto de inflexión para la manada. Este hecho podría destruirla. Para los leones macho, la media de tiempo para estar al frente de la manada es de tan solo 2 años. Y los punks ya llevan 1 año y medio siendo los machos de los Muamba.
A los 6 años están en su mejor momento físico y a medida que envejezcan se irán debilitando. La oportunidad que les queda de transmitir sus genes se está reduciendo. Así que con tan solo un cachorro como muestra de sus esfuerzos, este año cortan sus lazos y abandonan a la manada Muamba en busca de nuevas hembras. Para Milo y los demás, la pérdida de sus protectores es un desastre. Una manada que pierde a sus machos se fragmentará y dejará a todos sus miembros más vulnerables. Los Muambas tienen los días contados. Los Punks no tienen suerte en la búsqueda de nuevas hembras que mantengan su legado. Su viaje les lleva al este, cruzando el río que marca el límite del territorio Muamba. Es poco habitual que se abandone la seguridad que ofrece el territorio de la manada. Esta es la tierra de la manada Hollywood. Se trata de una pequeña manada de 4 hembras. El año pasado estaban lideradas por un macho itinerante. Fue padre de 3 cachorros, pero ninguno sobrevivió la temporada de lluvias. Axel, el más valiente de los Punks, es el primero en aventurarse por la ribera. Por lo general, adentrarse en el territorio de otra manada sería algo extremadamente hostil y peligroso. La principal causa de muerte para un león adulto son las cruentas peleas por territorios. En un principio, los Punks avanzan con cuidado, empleando una estrategia de cautela. Rugen para indicar su llegada. Si hubiera otros machos alrededor, estos contestarían de forma beligerante. Los Punks están preparados para un combate. Pero lo que viene a recibirles no es macho. Es una preciosa hembra. Y parece bastante amigable. En lugar de una pelea, son bienvenidos con los brazos abiertos. Al haber perdido a sus cachorros, estas 4 hermanas Hollywood están preparadas para empezar una nueva familia. Para ello necesitan machos fuertes, tanto para aparearse como para proteger a posibles nuevos cachorros. Y los Punks encajan a la perfección. Así que todas las hembras están con el modo de flirteo activado. Las coaliciones no discuten sobre derechos de reproducción. Así que Spike, Mohawk y Axel se aparean con todas las hembras. Un affair épico. Cada 20 minutos durante 4 días. Puede que parezcan preparadas para parir cachorros, pero estas hembras están jugando su propio juego. A pesar de estar apareándose, no se quedarán embarazadas. Están de falso celo. Un mecanismo para evitar luchas entre machos desconocidos y ellas y sus familias. Se comportan como si estuvieran preparadas para tener crías, manipulando así a los machos para que sean menos agresivos. El aparearse también puede ayudar a crear un vínculo con los hermanos, tentándoles a quedarse a formar una manada con las hermanas. Pero hay un intercambio. Ahora las hermanas tendrán que compartir comida con los Punks. En el territorio de la manada Hollywood abundan las presas. Impalas, kudús y jabalíes.
Son el único miembro de la familia de los cerdos que se alimentan principalmente de hierba, pero tienen dificultades para agacharse a pastar. En su lugar, estas rodilleras callosas les ayudan a arrastrarse de rodillas. Esta hembra tiene lechones de 8 semanas que acaban de salir de su guarida. Su primera excursión ya está llamando la atención. Una de las hermanas Hollywood les ha visto. ¿Pero la han visto a ella? Así es. No tarda mucho. Pero no se lo quedará mucho tiempo. Mohawk se impone rápidamente. A diferencia de la leona, él es demasiado grande para cazar presas pequeñas. Su cuerpo no está diseñado para moverse con velocidad y agilidad. Para estas tareas, los machos dependen de las hembras. La leona Hollywood renuncia a su trofeo. Así, a su pesar, las hembras lidiarán con tener que compartir sus piezas a cambio de la protección de los punks. Los punks se están asentando muy bien. A 8 kilómetros de distancia, las cosas van de mal en peor para las leonas Muamba. Han perdido a sus machos. Tienen a 6 adolescentes que alimentar, cuya falta de experiencia les hace ser de poca ayuda a la hora de cazar. Y tienen a Milo, un joven cachorro al que le cuesta seguir el ritmo. La temporada de sequía debería ser la época de abundancia para los leones. Concentrándose las presas en torno al agua, la caza debería ser fácil. Sin embargo, fracasan en el intento de acumular suficientes piezas para alimentar a los 16 miembros restantes de la manada. Todos tienen hambre y pronto Mopane no tendrá suficiente leche para Milo. Para alimentar a todos, una manada de este tamaño tendría que estar cazando estos animales, búfalos. Con un peso de más de 500 kilos, la piel como una armadura y cuernos diseñados para empalar a un león y hacerle volar por los aires, no deben subestimarse. Puede que las leonas sean veloces y ágiles, pero para reducir a un búfalo necesitan el peso y la fuerza de los punks. Pensar que los leones machos no cazan es un error habitual. Lo hacen, pero solo cuando la presa lo exige. Gracias a su mayor volumen, los machos pueden ayudar a derribar al búfalo, permitiendo que las hembras atinen el golpe maestro. Es por ello que las leonas Muamba echan mucho de menos a los punks. A pesar de sus repetidos intentos de cazar búfalos, no consiguen reducir a ninguno. Pero su desesperación por alimentar a toda la manada les llevará a intentarlo de nuevo. Con la noche llegan las nubes. Es hora de volver a la caza. Parece que los miembros más jóvenes de la manada buscan consuelo en las madres.
Mopane lleva a Milo a un escondite antes de la caza. Una inquietante mirada atrás que le recuerda a la pérdida de su hermana. A medida que la luz desaparece, la manada entra en modo de caza. Se despliegan para seleccionar a su posible víctima. Consiguen escoger a uno. Pero es un búfalo gigante y fornido. Frenados por sus oscilantes cuernos, no consiguen acercarse lo suficiente. Incluso con sus garras de 4 centímetros, no consiguen penetrar la piel ni sujetarse. El búfalo huye hacia la seguridad del pantano. Sin éxito, la manada vuelve a pasar hambre. La llegada del amanecer encuentra a Milo todavía solo entre la maleza. Debido a la necesidad de la manada de cazar toda la noche, se está convirtiendo en un hábito. Sin hermanos de su edad, carece de una parte vital en el desarrollo de un león: el juego. La brusquedad de las peleas ayuda a los depredadores a aprender a batir a sus presas. Milo solamente puede jugar con una rama, pero esta no ofrece mucha resistencia. Debe también aprender a estar alerta, manteniendo los ojos y los oídos abiertos ante el peligro. Y para un cachorro de león, hay pocas cosas tan peligrosas como esta. El leopardo observa sigilosamente esperando su momento. Afortunadamente, la manada vuelve justo a tiempo. Con tantas leonas alrededor, la leoparda no intentará nada por ahora. Sin embargo, mientras Mopane y la manada se sigan ausentando para cazar y su relación con Milo se vuelva más distante, más posibilidades tendrá. No ha llovido desde mayo, pero el cielo se está oscureciendo. La sequía está a punto de terminar. Las lluvias son bienvenidas por la mayoría de animales, pero no por los leones. Ahora
hay agua por todas partes. Así que el río ya no es el lugar común donde se concentran las presas. Para las muambas, cuyos machos se marcharon hace casi una semana, ya resulta difícil reunir suficiente comida. Y ahora se va a dificultar aún más. Han pasado días desde que la manada comiera por última vez, y la leche de Mopane pronto escaseará. Si quieren sobrevivir, necesitan atraer a los punks lo más pronto posible y empezar a hacerse con búfalos. Así que la manada asume un enorme riesgo. Lideradas por Mopane, se dirigen al este en busca de los machos. Tendrán que cruzar el río y adentrarse en el territorio de las Hollywood. Si Milo no sigue el ritmo, lo abandonarán. A pesar de la lluvia, el río todavía no es profundo. Tienen suerte. Pero la profundidad no es el mayor peligro. Estas aguas están infestadas de cocodrilos. Hordas de ellos vigilan el río en busca de una ocasión. Son cocodrilos del Nilo. Puede que no hayan comido en semanas, esperando una oportunidad como esta. No hay mucho tiempo para los modales. Una de las mandíbulas más poderosas del reino animal atrapa con firmeza la escurridiza carne de un hipopótamo. Luego, con sus musculosas colas, giran sobre su eje y propician un mordisco letal. A pesar del peligro, la manada debe cruzar el río. Pero alguien se ha quedado atrás. Milo. Con gran concentración, las leonas avanzan. Toda la familia está inquieta. Milo está aterrorizado. Es la primera vez que ve un agua de estas características. Y a Mopane no parece importarle. Puede que este sea el fin de su vínculo. Pero algo retiene a Mopane. Es ahora o nunca. Pero lo peor que puede hacer es detenerse. Continúa con valentía.
El agua es cada vez más profunda. Milo tiene que nadar para sobrevivir. El cocodrilo avanza para atraparlo. Pero el rugido de Mopane le espanta. Una amenaza externa a su cachorro le ha devuelto el instinto maternal. Quizá esto restablezca su vínculo. Tras sobrevivir al río, la manada se enfrenta a un nuevo obstáculo. La enorme ribera se cierne imponente ante ellos. Los adultos apenas la pueden subir. Para Milo es imposible. De nuevo se queda atrás. Pero en esta ocasión, Mopane no se ha olvidado de él. Carga con cuidado de su cachorro para su seguridad. Tras el drama de cruzar el río, se acomodan inmediatamente para que ella pueda amamantarle. La intimidad y el cariño han regresado. El cambio de actitud de Mopane hacia Milo parece transmitirse al resto de la manada. Ya lo tratan de manera diferente. Uno de los adolescentes comienza la ceremonia de bienvenida. El frotamiento de cabeza y el rabo erguido son la forma de los leones de mostrar que no quieren hacer daño. El vínculo familiar ha mantenido a la manada unida, pero siguen necesitando las habilidades de caza y la protección de los machos para asegurar su supervivencia. Eso es lo que les trajo a la otra orilla del río. Mopane lanza su llamada dentro del territorio Hollywood. La llamada de una leona abarca casi 2 kilómetros. Si los punks la escuchan, deberían responder.
Las leonas invasoras no se arriesgarán a adentrarse más en territorio enemigo. Así que los Moamba esperarán aquí. La noche empieza a caer. Parece que su esfuerzo por encontrar a los punks ha sido en vano. Lamentablemente, la salida del sol marca la hora de volver a casa. Pero un sonido familiar atraviesa la tranquilidad del aire de la mañana. Es Mohawk. Y siguiéndole de cerca aparece Axel. Ha pasado una semana desde que las leonas no ven a sus machos y le reciben con gran afecto. Después, por último, pero no menos importante, vuelve Spike. Después de pasar un tiempo con las 4 bellezas de Hollywood, puede que los punks hayan decidido que las Moamba tienen mejores dotes de caza. Con la familia reunida, pueden cruzar el río de vuelta al territorio Moamba. Con el apoyo que supone que la manada vuelva a estar unida, Mopane puede relajarse y dedicar toda su atención a Milo. Siendo amamantado de forma habitual, crecerá fuerte. Y el resto de la manada también experimenta mejoras. La fuerza de los punks ha ayudado a abatir a un búfalo, dándoles el gran festín que habían echado en falta. La manada recibe la mejor comida que habían tenido desde que se fueron los machos y disfrutan de tener la tripa llena por primera vez en una semana. Hay otras señales de que la familia vuelve a estar encaminada. Las leonas parecen receptivas de nuevo. Ha sido una semana complicada. Abandonadas por sus machos, la manada Moamba ha superado el hambre, el miedo y a hembras rivales. Para Milo, la pérdida de su hermana y el rechazo de su madre podrían haber significado que su tiempo se acababa. Pero el intrépido cachorro tiene un futuro prometedor por delante. Y pronto Milo tendrá una pandilla de primos con quienes jugar. Por fin, el futuro de la manada parece asegurado.